Buenas tardes, ¿cómo andan todas acá? Arrancando con qué frío que hace, la verdad. Está frío, de verdad, de verdad, de verdad. Y bueno, estoy con la casaca de Uruguay puesta, pues imposible no hablar de fútbol hoy, no hablar de lo que fue la victoria de la selección sub-20 ayer. Partido, este, que bueno, fue muy, muy duro, por algunos momentos fue muy duro. Pero bueno, antes de hablar de eso, ya tenemos a la Tere acá. Le mando un saludo. Si hará calor, que tengo a la Tere al lado. Si hará frío, perdón. Que tengo a la Tere al lado. Saluda a la gente, Tere. Mandale un saludo ahí a la gente, ¿no? Bueno, la dejamos en paz ahí. Ayer se jugó una final sub-20 que Uruguay la jugó. Otra que contra Italia. La jugó contra Italia y los intereses corporativos y cuasi mafiosos del fútbol, ¿no? Y eso se pudo ver en parte de lo que fue el arbitraje, bueno, y en muchas cuestiones que han rondado alrededor de la selección uruguaya, en tanto competiciones deportivas que han tenido, ¿no? Y yo una vez comentaba acá que qué importante que había sido el proceso de Oscar Washington Tabárez para la selección, que dirigió ni más ni menos que como 216 partidos. O sea, Oscar Washington Tabárez dirigió por lo menos 216 partidos. Ahora no me acuerdo el número exacto, pero fue la cantidad que aproximadamente dirigió. Y más allá de todo, marcó no solo un estilo de fútbol, sino una forma de hacer política. Vivimos en un mundo en el cual la ideología predominante que busca todo el tiempo aislar, dividir, fraccionar, vender todo como si fuera un show posible de ser vendido como un entretenimiento, ha construido una imagen de los deportes muy, sobre todo el fútbol, ¿no? Una imagen del fútbol principalmente vinculada al exitismo, vinculada a las posibilidades de ascenso social, vinculada a la posibilidad de construir un sueño que económicamente nos catapulte, ¿no? Como ese sueño que parece ser como la historia del relato capitalista, ¿no? Esforzate que lo vas a conseguir, esforzate que lo vas a lograr, esforzate que vas a llegar, esforzate que algún día te van a recompensar, ¿no? Y si no es hoy, va a ser cuando te mueras y te irás a un paraíso ahí en el cual hay una promesa de que va a estar todo bien, si haces todo bien, pero del cual no tenemos ninguna prueba ni nada. Mientras tanto, se nos anestesia la vida, ¿no? Que tenemos en la Tierra, material y concreta, con sueños y discursos que nos alejan un poco de la realidad. Y más allá del fútbol que pudo haber establecido Oscar Washington Tabárez, creo que el mayor proyecto que realizó fue construir una identidad colectiva de grupo. Sin duda que deben haber habido un millón de diferencias y disidencias internas y precisamente esa es la gracia y la potencialidad de su gestión, haber podido convivir con esas diferencias, ¿no? Haber podido no solo saldar las diferencias políticas, sino también las diferencias económicas de un jugador que compite en una selección y percibe por concepto de ganancia e ingresos millones de dólares y otro que a duras penas puede juntar dinero para comprar, pedir un préstamo, comprar la casa a su madre, como decía alguno de los gurises de esta selección sub-20. Y esto siempre es importante destacarlo porque cuando hablamos de los deportes y los deportes, y principalmente el fútbol, que es uno del deporte más importante de nuestro país, tendemos a ver a 11 pibes que corren atrás de una pelota y no estamos viendo 11 o 23 en el caso de todo el plantel, personas que trabajan, ¿no? Que ponen su cuerpo, que venden su fuerza de trabajo, que son dueños de su fuerza de trabajo, como cualquier otro trabajador.
que trabaja en cualquier lado, ¿verdad? Solamente que esta gente lo hace en una cancha de fútbol de X dimensiones, pegándole un balón de tales características y amparándose en determinadas normas que determinan y pautan el juego que se va a desarrollar, pero en realidad no deja de ser personas que perciben una remuneración por eso que hacen. Y yo creo que los procesos anteriores que han habido, el proceso anterior que ha habido en la selección, tuvo un efecto importante de tomar contacto con esa dimensión, pero no como el hecho de solamente el hecho político de generar ese pensamiento profundo por parte de los jugadores, ¿no? Sino también por el hecho de dar un ejemplo para el fútbol a nivel local y a nivel nacional. Obviamente, a nivel local, una enseñanza importantísima y bueno, tan importante y tan buena fue la gestión que contó con la enemistad y con el vapuleo y el acicateo, diría Néstor Carlos, constante de todos los dirigentes de los clubes de este país, ¿no? Porque claramente viven de hacer negocios con el fútbol y con los jugadores, ¿no? Explotándolos, lisa y llanamente, hablemos en términos duramente marxistas, explotándolos, de los cuales un jugador de un pase se lleva una ínfima suma, y en el medio viven todo un montón de organismos parasitarios que se alimentan y se reproducen de ese plusvalor que genera un jugador de fútbol al ser cotizado en un mercado. Estos gurises, obviamente, que salieron campeones, van a ser todos vendidos en breve, ¿no? Ninguno terminarán su contrato en el fútbol local y rápidamente serán, ya algunos están vendidos directamente, ya están vendidos, terminarán los contratos y se irán. Y algunos capaz que pisan el aeropuerto como hoy, hacen la recorrida del ómnibus y ya mañana están volviendo a Europa, ¿verdad? Y creo que hubo algo bastante importante que se declaró en la conferencia de prensa y creo que quedó un poco demostrado, y eso tiene que ver con el legado que dejan las personas que generan cambios y que generan transformaciones, que después intentan destruir, pero que no evitan que las generen, ¿no? Y tiene que ver con algunas cosas que Broly declaraba, como por ejemplo que esto había sido posible porque había una base sólida, haciendo claramente alusión o se lo leo en esa clave, de hacer una alusión a un proceso que apostó no solamente a la comercialización del negocio del fútbol y a elevar el nivel del fútbol como forma de aumentar la capitalización del mismo y el rédito económico, sino también de levantar el estándar moral, ¿no? Y ético y profesional de la selección del fútbol uruguaya, que hoy leía una nota de ESPN y por ejemplo en el año 80 y no sé cuánto, que estaba el Pistola Marciscano, estaba ahí como dirigente de la AUF, y los dirigentes de esa época contaban que la selección entrenaba en el Parque Miramar y concentraba abajo de las gradas del Estadio Centenario porque no tenía ni dónde estar. Y viajaban a competir al exterior y tenían que hacer una colecta y ver cómo hacían para gestionarle la comida porque los jugadores no tenían nada para comer. Y cuando alguno de los dirigentes osó en levantar la voz y reclamar, fue acusado de comunista, ¿no? Una nota muy linda que dio en ESPN. ¿Ya te escuché? ¡Ah! ¿Qué? Me escuchó Florencia, no toqué ningún botón, era que ¿Ya te no me sentía. escuché? Mira, te vi y te escuché. Lo que pasa es que esto no es que vos llegás cuando vos querés intervenir. Esto no es No, así, tenía. Rey. ¿Vos qué te pensás? Yo qué sé, vos sabés que estaba así hoy, mirá. ¿Cómo estás? Espectacular, fue una mano de oro. Mira, tengo acá que hacer una propaganda. Gran calidad de vida, terapia bioenergética. Yaniré, tengo el teléfono. Una vecina acá a la piedra. Yaniré Maurín. Yaniré en la sórdida sala de un hospital psiquiátrico, dice una canción de Eduardo Larbanois en su disco Cuerda Desatada.
un disco precioso, que se lo recomiendo a la gente que lo escuche. Pero bueno. Estaba haciendo una semblanza a la selección sub-20 y al fútbol y no dejando nunca de lado reconocer que las de los 23, pero principalmente de los 11 que vemos que corren atrás de una pelota, son trabajadores y trabajadoras que cotidianamente lo que hacen es vender su fuerza de trabajo, que es apropiada y expropiada por un conjunto de organismos parasitarios que se nutren de los negocios turbios que existen a través del fútbol. Entonces estaba haciendo una reflexión Yo importante no en sé relación al hecho si lograste, no sé si de lograste hablar, pensar. no sé si lograste hablar en el medio de eso, el papel de esta sub-20 que jugó Oscar Washington Tavares. Bueno, sí, estaba haciendo estaba vinculando precisamente con esto, con el proceso de Oscar Washington Tavares, que no solo enalteció el estándar de fútbol de la selección, sino que elevó profesional, ética y moralmente a la selección, que, que en el año 80, los años 80, cuando disputaba torneos, básicamente los jugadores lo que hacían eran patriadas y poco más que tenían que pagarse hasta la comida cuando viajaban a competir hasta el exterior porque la Asociación Uruguaya de Fútbol no tenía un peso y estaba fundida. Correlato que vino después, en los años 90, con lo que fue este, todos los procesos de eliminación, ¿no? Y bueno, aquella sub-20 de Malasia, ¿verdad? Que había perdido el sudamericano con Chile, había quedado fuera en el 96, creo que fue, 90 y algo por ahí. Y después en Malasia 97, cuando quedamos segundo, ¿verdad? Con una selección memorable. Este, y hasta el 2002, que pasaron distintos dirigentes por el fútbol, distintos directores técnicos, y los dirigentes seguían haciendo lo mismo, y el problema que había era que nadie podía echarle mano a la selección uruguaya, nadie podía hacerse cargo, y lo que sí seguía pasando era que los jugadores, en la en realidad, en el mundo de la materialidad, los miles de jugadores profesionales que están jugando actualmente en el fútbol, muy alejados están de esa promesa que el mundo del fútbol vende, como el capital promete cuando vemos las películas de Hollywood y nos pensamos que vamos a ir a Estados Unidos, vamos a ser millonarios por el simple hecho de trabajar. Entonces creo que el proceso de Oscar Washington Tavares fue muy significativo en ese sentido. Fue absolutamente significativo y muy espeso, muy grueso, muy de mucho espesor y profundidad. Y tal fue la profundidad que logró que ese proyecto continúe más allá de todo lo que le intentaron destruir cuando este gobierno cambió y cuando dicen que el fútbol y la política no van de la mano, basta ver nada más quiénes son actualmente los dirigentes de la AUF, ¿no? Y cómo se comportan de una manera servil, ¿no? Y cómo están utilizando la Asociación Uruguaya de Fútbol y los clubes para llevar adelante sus negocios, ¿no? Y de alguna manera ir retomando todo ese sistema de funcionamiento que de alguna manera con el proceso Tavares y las anteriores gestiones de la Asociación Uruguaya de Fútbol se intentó de alguna manera empezar a sanear. Pero bueno, como siempre lo decimos, no podemos quedarnos en la mera reflexión de que el fútbol es un deporte y nada más. El fútbol es un trabajo que a su vez combina la condición de ser un entretenimiento y que la simple lectura del mismo como un entretenimiento no nos permite concebir cuáles son las relaciones de opresión que están materializadas en ese trabajo. Porque como es un entretenimiento, entendemos que esas personas lo único que hacen es estar ahí para divertirse y no, es su salida laboral. Los jugadores que jugaron ayer, tanto en el banco como en la cancha, lo que hicieron fue mostrarle al mundo su fuerza de trabajo y cuánto valía y cuánto podía cotizar para poder venderse con con el sueño de poder pegar una canción en la radio para ganar su primer millón, como dice la canción, y de ahí catapultarse al mundo. Pero esa no es la realidad de los jugadores de fútbol. La realidad de los jugadores y de las jugadoras, que me interesaría acá, estaría bueno
invitar a las jugadoras de Danubio y de Defensor, que están llevando adelante una serie de reclamos muy, muy interesante, porque compiten a nivel profesional y los clubes y la AUF no destinan un solo peso para que las jugadoras puedan competir, ni siquiera competir, ni puedan entrenar en condiciones para poder llevar adelante el estándar de exigencia que se le pide, que obviamente es el de la profesionalidad del fútbol de masculino, pero sin sin ningún peso puesto. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de cosas y pensamos que, bueno, total, le pagan por patear una pelota, no nos damos cuenta que estamos hablando de gente que está trabajando, literalmente está trabajando, no hace otra cosa. Y no solo está trabajando, sino que convive con una realidad que muchas veces para nosotros es impensable porque es como si a cualquiera de nosotras nos sacaran por un instante del mundo habitual en el que vivimos y nos colocaran en una realidad completamente distinta, ¿no? Donde podemos beber de las mieles del éxito, ¿verdad? Y las mieles del exitismo, ¿no? Y de golpe y porrazo el día de mañana volver al mundo material en el que seguimos viviendo. Muchos jugadores de fútbol ha sido la pobreza. Últimamente Obdulio se se han... murió en el anonimato. Quiso entrar al estadio y no sabían que era él y lo echaron. A ver, Florencia. Perdón, Néstor. No, 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 estoy mirando que no te veo y... Eh, hay un montón de personas en el fútbol. Yo estuve cubriendo fútbol, River Plate de la Paz, Wander La Paz, que hay uno de los gurises ahí de la última, de los que ganaron el campeonato ayer. De todo el país, gente vinculada al fútbol, todos arrancan desde chiquito. Cada día más pequeños se lo vienen a buscar los grandes contratistas. Cada día más pequeños, con más visibilidad de poder conectar, voy a hablar grosso, mercadería para colocar luego en escenarios polideportivos a nivel internacional. Que no es ni más ni menos que el fútbol y haciendo plata con el fútbol. Todos los gurises sueñan, las madres y los padres también, con que su hijo llegue a campeón. La realidad no siempre sea así. Son No, pocas las realidades como la de ayer. Fíjate que Uruguay, que es un país futbolero, es la primera vez que sale campeón del mundo. sub-20. Sub-20. Sí, sin Es la duda. primera vez. Pero la misma relación que sucede muchas veces es más fácil para las personas identificarlo en el mundo del intercambio de mercancía, porque la mercancía es un producto que es objetivado. Es decir, existe ahí, está ahí, es un libro, es un algo. Pero siempre nos cuesta mucho entender cuando la mercancía somos nosotras, nuestra fuerza de trabajo, ¿no? Que es en el caso de los jugadores de fútbol, es aún más descarnado, porque realmente lo que hacen es poner a disposición su cuerpo para la venta, ¿no? Entonces, por eso también se ha extendido el tiempo en el que son activos profesionalmente, ¿no? Antes un jugador con 34, 35 años se retiraba tranquilamente del fútbol. Hoy en día tiene 40 años y siguen jugando. Este, y se ha profesionalizado de tal manera que ha llevado un poco también a la deshumanización del cuerpo humano, ¿no? En el entendido de que es una máquina que puede ser perfectible, ¿no? O de alcanzar un estándar de perfectibilidad enorme, el cual de alguna manera hace que jugadores que tienen 40 años estén compitiendo a un nivel de las ligas profesionales con gurises que tienen 24 o 25 años. Claro, en el medio de todo eso se va la vida. En el medio de todo eso se va la vida. Como le pasa a una persona que trabaja en la construcción y que cuando quieren meter una reforma de la jubilación y dicen, bueno, tenés que trabajar 4 o 5 años más, ¿no? Uno piensa y dice, no, si yo lo pienso para mí, que laburo con la mano y con la cabeza, eh, me parece un montón. Imagínate lo que debe ser para una persona que pone su cuerpo, su fuerza real de trabajo para laburar. No la fuerza de trabajo como un concepto, sino la fuerza de la fuerza mecánica de su cuerpo para laburar, ¿verdad? Y esto es lo mismo. Entonces, yo la verdad que
me alegro enormemente de la victoria de la selección, porque también entiendo que el país está atravesando por un momento muy complejo, muy duro, de un montón de pálidas. O sea, tenemos un senador de la República que le votaron el desafuero, producto de que tiene 8 acusaciones, 8 denuncias de menores de edad por abuso sexual. Y el presidente de la República anda paseando por el país como si nada. Tenemos un ministro de Seguridad que lo que menos, un ministro del Interior que todos tuvimos, que lo que menos hicieron fue atender la problemática de la inseguridad en este país. Y No hoy en sabe, día, no puede, no debe estar ahí. No sabe, no puede, no debe estar. sí, y hoy en día, tipo, las personas realmente sabemos lo que es tener miedo de andar en la calle. No como hace 4 o 5 años atrás, que tenías miedo porque en el informativo te estaban diciendo que tenías que tener miedo porque no se podía andar por la calle. Hoy realmente, el otro día, hace unos 20 días, en la Ciudad Vieja, paró un auto y valió una camioneta y mató un tipo. Y entraron a otro lugar y mataron a no sé quién, y así va y va y todos los días. Entonces, esa es la realidad del país, que por más que ponga esta boca es mía, o ponga a Nacho Álvarez, o te quiera divertir inclusive mirando los resúmenes de Sin TV, es la realidad de la cotidiana que tenemos, de un país que se está yendo lisa y llanamente al caño, de una manera estrepitosa, que han apostado a la destrucción masiva de todo lo que ha sido la construcción de un Estado robusto, de un Estado garante o que trate de trabajar para garantizar y acortar las brechas sociales que existen, pero esa no es la realidad que tenemos hoy en día. Vinieron por todo, y cuando hace 3 años decíamos vinieron por todo, estábamos todos muy tranquilas y todos muy quietos y no pasa nada, y seguimos bastante tranquilas y bastante quietos. Nos cuesta salir de las discusiones intestinas del comité de base, de si me dijo o no me dijo, y que fulano, y que me engano, y que me peleé, y que yo con aquel no me hablo, y que sultano, y que pin, y que pan, y nos cuesta construir ejes programáticos serios para reclamarle a cualquier fuerza política que venga a gobernar dentro de 2 años, medianamente serio, que atienda los problemas que la población tiene. Nos cuesta. A veces las discusiones que damos no quiere decir que estén equivocadas, pero están erradas. Y bueno, en ese mundo que estamos hoy en día, en el cual nos tironeamos, y el tironeo muchas veces no siempre es para el mismo lado, identificando que estamos en una situación muy compleja, ¿no? Que estamos por quedarnos sin agua, que vas al almacén y gastás 1000 pesos como si nada comprando 3 boludeces, que hace un frío bárbaro, se vive una ola de frío, hay un montón de gente que está en la calle, que el MIDE reparte con el plan de alimentación ese que tienen, reparte viandas congeladas que no cubren ni a un 15% de la población que está en calle. Con todas esas situaciones, bueno, que gane una selección en un país como el nuestro, que el fútbol mueve, es muy importante, porque de última nos permite sentirnos un poco más cercanos y un poco más unidos y con un poquito más de calor, en este momento en que muchas veces no sabemos para dónde disparar. Entonces, así como celebramos una victoria, un título internacional, ¿no? Orquestado y dirigido por uno de los organismos más corruptos del mundo, como la FIFA, creo que también es importante que aprendamos esas cosas para entender que hay necesidades que son urgentes y que demandan que estemos a la altura, y que demandan que más allá de las diferencias que muchas veces tengamos, podamos empezar a trabajar en unificar criterios y dejar de discutir por el metro cuadrado de confort, ¿tá? De la chacrita, del espacio que me queda para moverme, para poder generar cuestiones que tengan mayor alcance. Así que bueno, capaz que es un poco pesimista en un contexto de victoria mundial, pero bueno, es lo que salió, Néstor Carlos. Leonardo Esteban Fossati, Fernández, ¿cómo andá? Yo ando bien, hoy no tengo clase, dicho sea de paso, me llamaron para avisarme que no tenía. Bien, no te olvides, quiero remarcar algo y hacerlo público, la posibilidad de conectarnos con antropólogos para satisfacer algunas necesidades de algún público que está interesado en saber cosas, como por ejemplo yo también. Bueno, mirá, Titulares, porque se nos vienen titulares, se nos viene
Sí, estamos en tratativas con el Grupo de Investigación de Antropología Forense, el GIAF, porque bueno, me llegaron muchas consultas puntuales respecto a lo que fue la aparición de restos en el batallón número 14 y demás. Y muchas de esas consultas, bueno, algunas muy de forma atrevida, las pude evacuar con el grado de conocimiento general que tengo, que en algún momento eh, tuve, producto de que estuve en excavaciones, ¿no? Y bueno, hay algunas cuestiones que se aprenden y no se olvidan, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajé en la excavación de la Casa de Artigas, ahí en Sauce, o cuando trabajé allá en 19 de abril, en la cuenca del Chafalote, en la Cuchilla de Aguirre, creo que son ahí, en 19 de abril en Rocha. Pero bueno, consideramos que era importante, lo hablamos con Néstor, tener la posibilidad de contactar a Alicia Luciardo, la responsable del equipo de investigación de antropología forense, que es antropóloga forense, ella aparte, y es docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, es docente en antropología biológica, y bueno, porque la parte de la antropología biológica es la que se encarga más de trabajar con este tipo de cosas. Y más que nada para poder bajar un poco, como vos decís, el lenguaje plebeyo de forma satírica, pero no menos cierta por eso. Algunas cuestiones que tienen que ver con lo que es la búsqueda de detenido desaparecido, ¿no? Y lo que hace al contexto de trabajo. Que muchas veces se desconoce, la gente da por sentado que las cosas son así porque sí, y salen y surgen interrogantes que muchas veces son cuestionantes a procesos de trabajo y métodos de trabajo y que son muchas veces completamente erradas y que arrojan manto de duda y de discusión y que tienen que ver con que lisa y llanamente no tenemos la menor idea de cómo funciona y cómo se trabaja en la búsqueda de detenidos desaparecidos en este Bien, caso. eso lo vamos a tener en pocos días. Capaz que está Sí, para el viernes hacer un programa especial si sale. entonces, bueno, la idea es poder contactar, ya le mandamos la consulta. Alicia no llegó a ser docente mía porque yo estaba de salida a la facultad cuando ella ya ingresó al cuerpo docente, pero bueno, a través de la Asociación de Arqueólogos de Uruguay, le hicimos llegar y bueno, estamos a la espera para hacer un programa especial, donde podamos tener una entrevista profunda y Bien, interesante respecto a bien, te cómo se cambio, trabaja y demás. te cambio porque nos quedan 2 minutos nada más y ya está aquel. Yo hice, ahí están pasando cosas especiales en el país, entre otras cosas, la gente y como vos también sé que lo fuiste, porque me lo has contado, censista, hay un censo en pleno desarrollo, con mucho trasfondo de cruces de información. Tratamos de ubicar a Juan Luscanov, que era parte del gremio, que no es que no está más en la dirección del gremio. Hay otro compañero, otra compañera, nos conectamos con Lucía Durán. Si alguien de los censistas que anda por allí lo conoce, hemos tratado de comunicarnos con ella para hablar y hacer una entrevista. ¿Qué es lo que está pasando con el censo? Donde hay información privilegiada que le va a servir a quien esté en el país gobernando. ¿Cuáles son los ítems que se toman y cuánto se está pagando esa gente? ¿Qué laburo están haciendo? ¿Cuánto lo virtual? ¿Cuánto es lo vía internet? Es decir, hay una serie de cuestiones que hay que escuchar la opinión de los trabajadores. No hemos podido ubicarlos. Opinión tuya, nos vamos. No, yo no fui censista, sí trabajé en encuestas En el INE. del Instituto Nacional de Estadística. Acá el que me diga 7 oficios, dice la canción de Cita Rosa, porque la verdad que no me ha quedado, no me ha quedado en donde no laburar. Sí, sí, menos mal que no están mal los guardas, si no trabajaba de guarda. No, lo peor de todo esto es que yo tengo una retórica del antitrabajo, o sea, no me gusta trabajar, pero por la vía de los hechos no termina pasando nunca eso, porque siempre termino laburando a cara de perro, pero bueno. Este, Nos sí, vamos. encuestador, creo que estoy hablando de algo que pasó hace como 4 años, ¿no? Dentro del Instituto Nacional de Estadística yo trabajé para empresas privadas, consultoras privadas, ¿no? Haciendo encuestas, pero sí trabajando en el área de investigación para empresas privadas, ¿verdad? Donde trabajaba en el área de investigación cualitativa, que Nos no vamos. tiene que ver con el cuantitativo.
Sí, ya me voy, pará. ¿Para qué me preguntás si me vas a recortar? Pero era para pegarte, era un titular, no lo configures. Y lo que tengo para decir es que en esto de cuando trabajé en cuantitativa, en el área más cuantitativa, que es los censos, las encuestas y demás, el Instituto Nacional de Estadística era el lugar que brindaba más condiciones laborales, ¿no? Te estoy hablando de algo que pasó hace 4 años, en relación a la empresa privada que muchas veces trabajaba en condiciones de precariedad muy complejas, ¿no? Y en el Instituto Nacional de Estadística se trabajaba con un marco, por lo menos laboral, legal, a pesar de que había un montón de cosas que no estaban cubiertas. Por ejemplo, a mí me robaron haciendo la encuesta de salud pública, la encuesta nacional de salud, y no me cubrieron un carajo, básicamente. Me afanaron todo ahí en el asentamiento de la Carbonera, allá por camino Carlos Galope, y fue horrible para mí. O sea, andá a llorar al cuartito, me robaron la mochila con todas las cosas. Y me quedé con Susto y además, la tablita y el dispositivo. el susto y además tuviste que pagar. Nos tenemos que ir, vamos arriba. Te dejo un saludo a Gerardo y me quedo conectado mirando el programa.